Venganza, parte 2, por Alice Story. Tras haber acabado con la anciana, Germán regresó a Mazamitla, escudado por la noche que pronto daría su lugar al sol para que reinara sobre los cielos, coronando así su venganza. Cuando llegó a la casa que había adquirido, el sol despuntaba el alba, inundando con su manto anaranjado la tierra de los mortales. Germán creyó que finalmente podría vivir tranquilo y aspiró un aire tan limpio como nunca antes lo había sentido. Extrajo sus nuevos documentos de la caja fuerte donde los tenía, y los admiró durante unos segundos que dentro de su cabeza se transformaron en horas. Ahora era una nueva persona, un nuevo nombre, un nuevo rostro. Se preguntó realmente si era una buena idea porque, a final de cuentas, otra vez estaba solo. ¿De qué valía vivir? Pregunta que no habría podido contestar, razón por la cual no había recurrido al suicidio. No es que la muerte lo dominara, simplemente sentía que debía hacer algo más. ¿Pero qué? Ya había cumplido su cometido, la venganza. Entonces, ¿qué más faltaba? Ese pensamiento flotaría por encima de su cabeza, inasequible, y creyó que lo torturaría por el resto de sus días. Cada mañana visitaba la tumba de Ernesto y se quedaba muchas horas ahí, preguntándole por qué lo había ayudado, por qué lo había salvado, por qué se encontró con él en lugar de con su nieto Dylan. Si la vida no los hubiera puesto en el mismo camino, seguiría vivo, y él, Germán, seguramente muerto. Sentía que había algo que Ernesto no le había dicho. Se le hacía raro que, en lugar de seguir buscando a su nieto, le hubiera dado la oportunidad a alguien parecido. Fue entonces como dedicó parte de su capital al descubrimiento de este misterio, y contrató a 5 investigadores privados quienes no hacían preguntas. En apenas un mes, se enteró de que encontraron el cuerpo sin vida de un joven cuyas características físicas concordaban con las de Dylan y las de Germán. Germán no podía creer que Ernesto no se hubiera enterado de esto, pero entonces recapacitó y se dio cuenta de que más bien su mente cayó en negación pese a las pruebas, y por eso, cuando lo vio, no solo fue el parecido, sino subsanar una culpa que no era suya, puesto que creía que al no darse cuenta de lo que su yerno le hacía a su hija y a su nieto, los había condenado. El cuerpo de este joven fue encontrado 5 meses antes de que Ernesto se encontrara con Germán. La vida puede ser muy cruel, recitó sin dejar de observar la tumba de su padre. 2 meses transcurrieron como una exhalación. Germán pasaba su tiempo intentando pintar nuevamente, pero le era imposible. Sufrió de un extraño y molesto bloqueo. Además, debido a sus acciones cometidas, ya no podía mostrar sus pinturas en público. Aunque su nombre y su rostro fueran distintos, gracias a las prótesis, la oscura impronta de su estilo era algo tan único, y es realmente lo que un verdadero artista debe llegar a lograr, que cualquiera lo reconocería. Pasaba los días observando el lienzo, utilizando sus ahorros para sobrevivir y envuelto en un proceloso estado mental sin hallar realmente paz. ¿Qué le faltaba? Una mañana, mientras paseaba intentando despejar su mente, conoció a Valeria, una joven que acudía al mismo mercado que él para realizar las compras de la semana. Aquel sería un encuentro tan fortuito como mágico. Germán se hallaba escogiendo un buen aguacate cuando una angelical fragancia olor a jazmín acarició sus fosas nasales. Algo dentro de su mente se activó, como si hubiera permanecido yerto durante años, y aquel aroma lo transportaría hacia un mundo que ya había olvidado, pero que antaño representaba su único lugar seguro. Al voltear hacia su derecha, la vio. Lo capturó aquella piel de alabastro que resaltaba unas ruborizadas mejillas y labios rojizos, largas pestañas que protegían las esmeraldas de sus ojos que le daban un tierno y seductor aspecto, y el cabello, rojizo, largo y lacio, como una cascada de fuego que calentara su espíritu. El semblante de aquella hermosa mujer quedó tan grabado en la mente de Germán que debió correr a su hogar y calcarlo en el lienzo. Habría invertido 24 horas seguidas sin hacer nada más que recrear aquellos bellos trazos, y cuando finalmente acabó, la contempló durante otras 24. Durmió 12 horas seguidas y preparó los alimentos que había comprado. Su estómago gruñía furioso y engulló como tigre toda su comida. Un sonoro eructo coronó la comilona y se quedó observando al techo que parecía otro gran lienzo. No pudo evitar emplearlo como tal, repitiendo el mismo proceso. A la semana siguiente acudió como siempre, esperando verla, pero no sucedió, y regresaría deprimido, sumiéndose en su propia oscuridad, sin salir durante 3 semanas, hasta que el llamado natural de alimentarse lo obligó a aventurarse nuevamente hacia el exterior. Fue entonces cuando, caminando cabizbajo entre los mismos pasillos, la misma esencia llamó sus fosas nasales. Elevó la mirada, inundado por la emoción, y la vio, tan hermosa como la recordaba.
Esta vez simplemente la vigiló. La joven sintió una fuerte presencia e instintivamente volteó hacia su izquierda, encontrándose cara a cara con aquellos ojos de resplandeciente ónice. Germán se puso nervioso, el corazón, descontrolado, irrigaba sangre aceleradamente. No tuvo otra mejor idea que salir corriendo y encerrarse en su refugio. Cerró la puerta tras de sí y se recargó resbalando sobre el marco hasta quedar sentado con las piernas extendidas. Cerró sus ojos y se quedó dormitando mientras recordaba los ojos de la chica y su mágica cabellera. Unos golpecillos la arrancaron de su trance. Se levantó espantado y al observar a través de la mirilla, la vio. Nuevamente sintió su presión subir. Respiró profunda y acompasadamente para calmarse y abrirle. «Sí, diga». Ella sonrió. «Allá en el mercado se te cayó esto», le dijo entregándole su cartera. Germán la observó estólido y después le agradeció. Bueno, solo era eso. Se dio la vuelta y se dispuso a marcharse. «¡Espera!». Germán quedó con la palabra flotando debido a los nervios que reptaban a través de sus piernas, como una rasposa vid. «Sí, me gustaría tomarme un café contigo», respondió ella intuyendo la propuesta. «Ah, muy bien», dijo Germán con una boba sonrisa como si no se hubiera esperado que ella accediera. «¿Mañana te parece bien?». «Mañana está perfecto». «De acuerdo, ¿te parece en el café Finca Riverol? ¿A las 9 de la mañana?» «A las 9 de la mañana». «Me llamo Valeria, por cierto», anunció retirándose. «Yo soy Germán». «Mucho gusto, Germán», le dijo con una sonrisa que impactó con el poder de 1000 estrellas fugaces. Quedó completamente congelado mientras ella se marchaba como un grácil ángel. ¿Pero qué había hecho? Germán ahora en los documentos figuraba como Ricardo Matamoros Casares. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Se confundió de nombre? ¡Qué tontería! ¿Y si lo relacionaba con el pintor loco que escapó? Algo debía ocurrírsele. ¿No verla jamás? Tampoco era una opción. Ahora sabía dónde vivía, y si mostraba un extraño comportamiento, sospecharía algo. Lo mejor sería ceñirse al plan de la cita. Además, como siempre llevaba las prótesis, ya no era el mismo, aunque se le hizo curioso el que una mujer tan bella se fijara en alguien tan obeso. La incertidumbre acrecentaba. Al día siguiente, ambos se reunieron para un momento inolvidable que apartó los miedos de Germán. Descubrirían el gusto mutuo por el arte y la música, acudir a óperas y el constante deseo de continuar aprendiendo. Germán le contó que antaño ganaba dinero a través de la venta de sus pinturas, pero cayó en una profunda depresión producto de su ansiedad. No le contaría toda la historia. Y ella le dijo que un tiempo estuvo trabajando dando clases de piano en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero que se había mudado a Mazamitla como un escape del estrés de la ciudad. Durante la conversación salió a la luz el tema de un hombre que era buscado por la ley, quien se sospechaba había asesinado a su padre adoptivo en un arranque de locura. A Germán se le hizo un nudo en el estómago, que amenazó con hacerle expulsar la comida. Comenzó a sudar, así que trató de controlarse. Ahora era irreconocible, quizá atisbos de su vieja personalidad, pero nadie con quien hubiera convivido menos de un año antes del incidente, que realmente era ninguna persona, podría reconocerlo. «Incluso te llamas igual», apuntó Valeria. «Oh, no. Mi verdadero nombre es Ricardo, pero hace 9 años que no lo utilizo». «¿Por qué?». «Lo que pasa es que yo tuve un hermano menor quien falleció debido a una terrible enfermedad». Germán se detuvo en seco. «Digamos que la vida me lo arrebató». «Oh, ya veo. Cuánto lo siento», dijo ella sin querer indagar más. «Está bien, el dolor prevalece, pero hay que aprender a seguir adelante». Y realmente no era una mentira en toda la extensión de la palabra. Hacía 9 años, cuando había cumplido la mayoría de edad, lo habían asesinado. O esa era la idea, pero estaba vivo. Y analizándolo un poco mejor, su verdadera esencia comenzó a morir cuando fue encarcelado injustamente en aquel hospital psiquiátrico y se desvaneció por completo tras el incidente con Ernesto. «Entonces, ¿tu hermano se llamaba Germán?» «Sí, ahora mi nombre artístico es el suyo, en honor a su memoria. Él también era pintor, 1000 veces mejor que yo, y deseo mantener vivo su legado». «¿Y dónde vendías tus pinturas?», preguntó con una inocente curiosidad. Diablos, los callejones sin salida comenzaban a rodearlo, pero su mente era bastante sagaz. «Me fui a Inglaterra a estudiar a la Universidad de Arte de Bournemouth. Ahí tuve un maestro quien quedó maravillado con mis pinturas y me ofreció venderlas, además de pedirme que, si pintaba algo más, le enviara fotografías y él vería qué podría hacer». «¡Qué impresionante! ¿Tu familia es acaudalada?» «Para nada. Lo que ocurre es que me metí a un concurso de arte cuando tenía 17 años, poco antes de que falleciera mi hermano.
De hecho, esa sería nuestra última batalla, misma que yo ganaría, aunque siento que me dejó ganar porque, bueno, tú sabes, la enfermedad que lo atacaba estaba por derrotarlo. Sí, entiendo. De dicho concurso salió una beca para estudiar en Inglaterra. ¡Pero qué interesante! ¿Y cómo es Bournemouth? Maldita sea, ¿es que acaso su curiosidad no conocía límites? Si de por sí su mente ya había sufrido un vuelco debido a la historia que tuvo que inventar, y ahora debía describir una ciudad. Veamos, ¿qué sabía de Bournemouth? ¡Nada! ¿De dónde se le había ocurrido esa ciudad? Entonces, al fijar su atención en los ojos de Valeria, recordó nuevamente a una de las dos únicas personas que había amado, y la promesa que no pudo cumplir. Su mamá había viajado a Inglaterra junto con el abuelo de Germán cuando éste ganó un premio de la lotería. No fue el mayor, pero sí uno lo suficientemente bueno para pasar un gran tiempo con su hija. Él era una persona con diabetes, por lo que aquel premio le brindaba una oportunidad de darle momentos inolvidables, y 4 años tras aquel viaje, cuando el pequeño Germán apenas se iba gestando producto de un hombre a quien jamás conoció o escuchó mención, falleció. Recordó cómo le había contado maravillada que conocieron casi toda Inglaterra tras 2 meses de estadía. Ese había sido su regalo de graduación de la universidad, pero la ciudad que más recordaría sería precisamente Bournemouth, porque ahí conoció a un hombre con quien tendría un efímero romance. Matthew era su nombre, si mal no recordaba. Ella y su papá almorzaban en un restaurante, y este joven mesero fue quien los atendió. Desde el principio hubo cierta atracción entre ambos, aunque pensó que quedaría solo en eso, una agradable vista. Pero 2 días más tarde se encontrarían en la playa. Ella amablemente lo rechazó debido a que aquel viaje era con su padre. Él le dijo que podría ser como su guía en la ciudad, mostrarles lugares turísticos como museos, acuarios, reservas naturales. «Pero tú tienes tu empleo en el restaurante», le habría dicho su madre. «El restaurante es de mi tío. Si le pido un día de vez en cuando, no me lo negará, especialmente porque somos muy buenos colegas, y solo trabajo durante el verano». Su padre intuía que se traían algo más y constantemente la molestaba recordándole que iba con él cual marido celoso. Ambos reían y ella aseguraba que era solo un romance de verano. Germán comenzó a llorar sin darse cuenta. «¿Estás bien?», preguntó Valeria preocupada. Sí, es solo que me acordé de mi mamá. Mi hermano. Germán enjugó sus lágrimas y comenzó a narrarle lo mismo que su mamá le había contado, lo hermosas que eran las playas junto al mar de la costa sur de Inglaterra, las hermosas casas de estilo victoriano, las calles pulcramente cuidadas y el siempre presente olor salino que vigorizaba a cada bocanada de aire que uno aspiraba. Valeria quedó maravillada con la historia. La noche caía y Germán decidió acompañarla a su casa. Se despidieron y quedaron en salir al día siguiente. Cuando Germán llegó a su casa, sintió un fuerte dolor en el pecho. Era tan opresivo que le impedía respirar. Removió las prótesis y observó la cicatriz en su pecho, la cual quemaba con furia. Escuchó varias voces, dio vueltas sobre su propio eje y no comprendía bien lo que sucedía. Engaños, mentiras, juegos perversos. Sus siguientes citas serían dedicadas a visitar los lugares más bellos de Mazamitla, como la cascada El Salto, la Sierra del Tigre, el parque El Tecolote, y juntos descubrirían su amor por la naturaleza y la belleza del mundo. Un mes después de que se conocieron, Valeria invitaría a Germán a su casa, en donde tenía un gran piano, el cual le dijo que se lo regaló su papá hace 15 años. Valeria le confesó que tampoco tenía a nadie. Sus padres murieron hace 5 años en un trágico accidente aéreo producido cuando un piloto, quien no estaba en condiciones para pilotar, razón por la cual perdió el control tras interpretar mal los datos del sistema de velocidad, estrelló el avión. Germán había escuchado la noticia. La tristeza de Valeria lo invadió y la abrazó. Para apartar las tristezas, decidió tocar el piano. Germán podía intuir que era buena, pero lo que escuchó le hizo enamorarse perdidamente de ella. Aquella interpretación tan venturosa de la séptima variación de Goldberg, al tempo di giga, sonaba con tal parsimonía que transportó su mente a un vasto campo donde soplaba un apacible viento mientras las hojas del pasto acariciaban su piel con gran ternura, borrando cualquier borrascoso pensamiento que lo atormentara. A lo lejos vio un gran árbol que se erigía en el centro del campo. Corrió y corrió hasta ese árbol y vio la esbelta y hermosa figura de una mujer de cabellos rojizos. Cuando esta mujer dio la vuelta, regresó a la realidad, justo cuando Valeria terminaba su interpretación. Ambos quedaron frente a frente y ella cerró sus ojos acercándose lentamente para besarlo. Germán trató de hacer lo mismo, pero un fulmíneo pensamiento le provocó un electrizante dolor en la zona izquierda de la cabeza. Valeria se apartó preocupada. «Lo siento, es solo que este sería mi primer beso», confesó apenado. «Espera, ¿qué?».
Germán suspiró profundamente. Escucha, hay algo que debo contarte. Cuando mi hermano y yo éramos niños, el hombre que, digamos, ayudó a darnos la vida, nos abandonó. Mi mamá conoció a otro sujeto y creyó que él sería un buen padre, pero nos hizo cosas terribles, terribles. Recitó recordando las veces que lo amenazó con aquel revólver. Parecía ya tan lejano, y francamente se había olvidado de todo aquello tras cumplir su venganza contra la anciana. Pero pronto se daría cuenta de que aquel pensamiento sería el inicio de su descenso hacia la locura. Cualquier contacto con otra persona se me ha complicado mucho desde entonces. Ambos quedaron en silencio. Valeria no quiso preguntar más. Germán supuso que ella le pediría que se fuera porque ¿qué clase de mujer quisiera estar con un hombre que a sus 27 años jamás había besado y con sobrepeso, aunque fuera por las prótesis? Valeria se acercó nuevamente y le dio un inocente beso en la mejilla. ¿Ves? No es difícil. Dejemos que sea nuestro primer paso. ¿Te parece? Germán estaba atónito. Aquello habría podido ser tan insustancial, pero al mismo tiempo tan importante, que una luz, otrora extinta, iluminó nuevamente su interior. Al poco tiempo se hicieron novios, y cuando Germán la invitó a su casa, ella vería la gran pintura como retrato que reposaba sobre el techo, algo que Germán se recriminó internamente al no haberla quitado, o más bien pintado sobre ella. Ahora ella pensará que estoy loco, pero todo lo contrario. Valeria quedó maravillada y se sintió halagada por la manera en cómo había trazado con tanto esmero sus facciones. Lo abrazó para que relajara todos sus músculos. Germán se sintió nervioso, no solo por su suave aroma, sino porque temía que las prótesis se le cayeran, puesto que aunque las suyas eran un poco más sencillas y llevaban menos tiempo, el colocarlas sin ayuda nunca es una opción, ya que pueden no quedar bien y sentirse artificiales. Pero para su buena fortuna, ella no se dio cuenta, y después la acompañó a su casa. En el camino de regreso, una diabólica semilla, asociada al recuerdo del miserable que tanto lo atormentó en su infancia, comenzaría a germinar. Engaños, mentiras, juegos perversos. Sabía que no estaba bien engañarla, menos después de lo que había hecho. Lo tenía decidido, desaparecería una vez más, pero una fuerte punzada en su corazón mermó todo plan de fuga. Le decía que tampoco estaba bien. Su única opción sería decirle la verdad. A la mañana siguiente acudió a su casa con la determinación de revelarle todo, pero antes de que pudiera decir nada, Valeria, emocionada, le dijo que quería enseñarle una nueva pieza musical en la cual se encontraba trabajando. Germán quiso hacerle ver su urgencia, pero Valeria se sentó en su piano y se puso a tocar. Esta vez la melodía que salió de aquel instrumento fue tan majestuosa que su alma salió de aquel obeso cuerpo y lo elevó hasta el firmamento, donde se mezcló con los astros hasta volverse uno con el universo. Cuando finalizó, la tomó entre sus brazos y fue así como se dieron su primer beso formal. A lo largo de 2 meses de noviazgo, optaron por irse a vivir juntos a casa de ella. Desarrollaron un modo de convivencia bastante ameno. Ella trabajaba en una sinfonía que quería presentar a la Orquesta Sinfónica Nacional de México, mientras él pintaba paisajes con vegetaciones inexistentes que procedían de pensamientos oníricos producto de las bellas melodías que ella tocaba, así como tonalidades de cielo utilizando combinaciones de cinabrio, magenta, esmeralda, azafrán y zafiro. A veces añadía golondrinas nacaradas que se perdían en el horizonte, o ungulados con pelajes como el arco iris. Imposible descifrar si era su pelaje natural o si absorbían los colores del cielo. Aquel despliegue artístico era como si navegase entre mundos imposibles de percibir para cualquier otra persona, y Valeria observaba maravillada la sonrisa que exponía Germán cuando pintaba, una acendrada sonrisa como nunca antes había visto. El estilo distaba mucho de lo que habría pintado en la galería de Ernesto. Era como si hubiera reinventado su propia esencia, junto con su nueva identidad, y seguía siendo realmente epatante, pero mucho más circunstanciado, como si el pequeño Germán hubiera vuelto para habitar nuevamente su cuerpo, aunque ahora de adulto. Podían sostenerse gracias a sus ahorros, pero la convivencia fue en extremo compleja para Germán, ya que no se podía bañar con ella en su casa debido a las prótesis, y la asfixia era tal que a veces tenía que inventar alguna excusa para volver a su hogar y poder quitárselas, así como bañarse. No podía seguir así. Dejó que su mente se maravillara por la música y que su alma viviera en un mundo idílico. Pero pronto se enfrentaría a una emoción que creía conocer, pero cuyos matices pueden ser diversos dependiendo de la situación o el escenario: el miedo. Antaño, su miedo se encontraba asociado a una quimérica bestia de 2 cabezas e infame apariencia, pero ahora era miedo a decepcionar a alguien a quien había comenzado a amar, miedo a perderla, miedo a mostrarse como realmente era. Pero Germán ya antes había presenciado las desgracias producidas por una mente inestable. Una noche, mientras platicaban, decidió que era el momento.
pero Valeria se adelantó a sugerirle que quizás ya era tiempo de salir del olvido y volver a mostrar sus obras al mundo. Los destellos de ilusión que centellaban al interior de aquellas esmeraldas que eran sus ojos le impedían a Germán negarse. Entonces algo hacía eco en su interior, algo que creyó muerto. Simplemente hay gente que no merece ser feliz. ¿En qué estaba pensando? Él era un hombre buscado por la ley, no podía salir más a la luz, y se maldecía por haberle arruinado la vida a Valeria al haberla conocido y enamorarse de ella. Pero ¿qué ley dictaba que no podía ser feliz? Al final de cuentas, cada uno tiene el arbitrio de decidir, controlar su vida. Sí, le explicaría que necesitaba un poco más de tiempo para estar listo, que debía conversar con el espíritu de su hermano y que con el dinero que tenía actualmente podría vivir tranquilo. Valeria lo comprendió y decidió no abordar más el tema hasta que estuviera listo, pero aquel eco seguía rebotando en malsanas sucesiones trayendo de vuelta la pesadilla. ¿Por qué? Si ya se había deshecho de esa maldita anciana. Hubo noches en las que Valeria creyó que Germán estaba enfermo debido a que se la pasaba temblando y ardía en fiebre cuando era cubierto por el velo nocturno, pero cuando amanecía y despertaba, los síntomas desaparecían, como si un demonio lo poseyera durante las noches. Preocupada, le dijo que quizá unas vacaciones, solo los dos, alejados de toda urbe, les sentarían de maravilla. Quizá en algún bucólico lugar o una cabaña dentro del bosque le ayudaría a conversar mejor con el fantasma de su hermano. A Germán le pareció fantástica la idea. Pensaba que quizá en compañía de la naturaleza lograría sosegar su mente y alejar aquellos infaustos ecos. Pero Germán ya no podía más con la culpa, y cuando cumplieron 3 meses de noviazgo y las prótesis ya no solo asfixiaban su cuerpo sino su alma, decidió revelarle todo. Colocó sus manos sobre su papada con intención de removerla, pero como si el demonio de la desgracia no le permitiera avanzar, Valeria se desmayó súbitamente. Germán, preocupado, la llevó al hospital de Guadalajara, donde le hicieron varias pruebas para determinar qué era lo que le afectaba. Pasaron unas horas y el médico que la atendía ingresó a la habitación. Su rostro era impersonal, como si intentase ocultar algo, pero sin darle vueltas al asunto, les reveló que el desmayo fue provocado por un tumor cerebral. Una fúnebre campanada tintineó dentro de Germán, cuya mirada transmitió un terror demencial. Valeria se dio cuenta de esto y de inmediato intentó tranquilizarlo. Pero no es nada grave, ¿verdad? Estaré bien, anunció optimista. El tumor no es muy grande, solo falta determinar si es primario, en cuyo caso podremos extirpar. Entonces estaré bien, aseguró ella apuntando a los ojos del médico, para que le ayudara a tranquilizar a Germán. Por supuesto que lo estará, secundó el médico con una sonrisa. Pero Germán seguía navegando entre estratos cargados de la contaminación que seguía almacenando, cuya fuente se hallaba en aquellas palabras. Simplemente hay gente que no merece ser feliz. Dieron de alta a Valeria y programaron una cita para dentro de 3 días en lo que estudiaban el tumor y determinaban si podría extirparse. Durante todo el trayecto, Germán pareció perdido en el abismo de su mente y Valeria se dio cuenta de que su piel estaba fría. Intentó tranquilizarlo, pero Germán no reaccionaba. Se preguntaba si acaso aquello era una clase de maldición por no haberle revelado quién era en realidad, si acaso la condenó al habérsele acercado. Al llegar a casa, Valeria se armó de valor para rescatar a Germán de donde quiera que estuviese deambulando. Escucha, Germán, sé que no es fácil, y créeme que me carcome tanto como a ti, pero estas cosas pasan, y lo mejor que podemos hacer es afrontarlas con valor para poder vencerlas. Debemos ser valientes. Germán giró lentamente su cuello cual muñeco provocando un ligero sobresalto en Valeria. No lo entiendes, es algo más grande que yo, algo más grande que tú, es algo incognoscible. Algo que me ha estado persiguiendo desde que vine a este mundo, y que no cesará, anunció con un semblante que irradiaba ráfagas de locura. Suceso que aterró a Valeria, especialmente cuando comenzó a sentir un frío inquietante proveniente de una fuente inexistente. Germán, por favor, me asustas, dijo con lágrimas en los ojos. Algo en aquel rostro aturdido encendió un interruptor en lo más profundo de Germán, susurros de un niño con una esperanza promisora. Germán cayó de rodillas y le pidió disculpas a Valeria, quien se acuclilló y con ternura elevó su rostro. Descuida, todo va a estar bien. Y aquel pacífico tintineo de campanas repiqueteó en lo más profundo de su subconsciente. Transcurrieron los días acordados. El médico de Valeria tenía buenas noticias. El tumor podía extirparse. Programó la cirugía para 2 semanas posteriores. No obstante, algo no dejaba de preocuparle. Siempre que se lleva a cabo una cirugía de esta índole, es fundamental ser en extremo preciso, o de lo contrario podría complicarse. Valeria se veía con tanto ánimo que el médico no tuvo fuste para manifestarle sus preocupaciones.
Entonces acudió a Germán, empujándolo así, sin darse cuenta, a un abismo sin retorno. Escuche, la cirugía es realmente delicada. Le aseguro que haremos todo lo que esté en nuestras manos. Germán lo observó con tal impasibilidad que el médico sintió un ligero temor. Simplemente agradeció y volvió al lado de la mujer que amaba tras desechar aquel ripio de palabras. No obstante, la advertencia le provocaba grandes molestias. Hubo un momento en el que, al ver directo a los ojos de Valeria, nuevamente sufrió un salto temporal hacia el pasado. Se vio de nueva cuenta frente a la cama de su agonizante madre, prometiéndole que la ayudaría hasta que aquel demonio cuya cabeza yacía flotando en el infierno aparecería con toda su maligna parsimonía para alejarlo de ella. La puerta se abrió. Germán dio un respingo girando en redondo tan veloz como un perro que se prepara para atacar. Aquella acción asustó a Valeria y a la enfermera. El corazón de Germán latía desenfrenado y comenzó a sudar. Se disculpó volviendo a su asiento mientras analizaba cauto la idea que había atravesado su mente cual acuciante saeta. Estuve a punto de atacarla, se reconvino. La conversación entre Valeria y la enfermera sonaba distante, como si Germán se hubiera sumergido en lo profundo de un charco de aguas residuales, asfixiándose con cada pensamiento que lo anegaba más y más. Si ya había acabado con la anciana, ¿por qué sus palabras seguían repiqueteando sus tímpanos? ¿Escuchaste eso? Aquella dulce voz lo rescató de ahogarse. Oh, sí. ¿Sucede algo? Cuestionó preocupada al ver su amoratado rostro producto del frío interno que se expandía a través de todo su cuerpo. Ya sabes que me pone nervioso todas estas pláticas. Sí, es cierto, dijo bajando la mirada, pero volvió a elevarla alegre para transmitirle la noticia. Pero lo único que podemos hacer es tener fe hasta el día de la cirugía. Tienes razón, dijo con una lánguida sonrisa que Valeria pudo leer perfectamente. Sabía que la preocupación de Germán no cedería, como la presión que sentía dentro de su cabeza producto de aquel tumor. Simplemente rezó para que todo saliera bien. Ese viernes por la noche partieron juntos al bosque de Acasochitlán, en Hidalgo, donde rentaron una pequeña cabaña. Esto porque Valeria sugirió que sería una buena forma de apartar el estrés mientras aguardaban el día de la cirugía. Lo único perteneciente a la urbanización que los acompañó fue el auto de Germán que dejaron en un aparcamiento cercano para poder recorrer a pie el sendero. Llegaron exactamente a las 11 de la noche, cuando la oscuridad seguía presente, y lo primero que hicieron fue encender la chimenea. Después comenzaron con unas afectuosas caricias y se retozaron frente al fuego que ambientaba la modesta sala de la cabaña. Ambos comenzaron a retirarse lentamente la ropa, dejándose guiar por una preternatural energía que invadía sus espíritus. Germán comenzó a temblar. «Tranquilo», le susurró. Sería la primera vez que finalmente consumarían aquel ritual de amor que funde los espíritus en un solo ser, capaz de alcanzar el empíreo con cada inhalación, cada exhalación, cada sublime movimiento. Sería un mágico momento que contribuiría un poco más al quiebre de Germán. Se dio cuenta que era un maldito desalmado. La había engañado cruelmente al mentirle sobre su identidad, su pasado, lo que hizo. Y también se había engañado a sí mismo al pensar en un futuro al lado de Valeria. Ella no se lo merecía. No merecía sus palabras de amor. No merecía sus acendrados sentimientos. Sí, ahora comprendía la razón. Era una alimaña. No, peor. Ahora por su culpa aquello que lo perseguía arrebatándole la felicidad también se ensañaría con ella, razón de aquel tumor. Mientras Valeria le quitaba la camisa, la detuvo. «Lo siento tanto, Valeria», le dijo observándola con aquellos ojerosos ojos propios de un poseso. «¿Qué sientes? ¿Qué ocurre?» «Esto no está bien. Es que Germán, si no me dices qué ocurre, si no eres sincero conmigo, jamás podremos salir adelante». ¿Sincero? ¿Cuándo lo había sido? Ella seguía usando su verdadero nombre que creía que era su nombre artístico. La tristeza lo ensombrecía y pensó en salir corriendo, escapar para salvarla y no volver a verla nunca más, porque solo así podría mantenerla a salvo. No quería lastimarla más. Si él se marchaba, si la abandonaba, saldría triunfante de la cirugía, pero si se quedaba, no lo lograría. Se puso de pie y se preparó para marcharse, pero Valeria lo sostuvo y con la mirada le rogó que le contara aquello que ocultaba. «Está bien, hay una historia que debes saber». Valeria lo miró completamente pasmada debido a la triste historia de Germán. Le contó todo, desde lo que presenció cuando apenas tenía 6 años y recién ingresaba a la primaria, hasta el plan que fraguaron para aprovecharse de la enfermedad de su madre y sus días en el psiquiátrico. Le reveló que jamás tuvo un hermano y que no era Ricardo Matamoros, que sus conocimientos sobre Bournemouth los había adquirido de su madre. Después se desvistió y comenzó a remover las prótesis.
Valeria entonces se dio cuenta de lo artificiales que se veían. El horror la invadió cuando se despojó de toda la piel extra que lo cubría. Cuando quiso revelarle lo sucedido con Ernesto, Valeria lo detuvo y le dijo que ya no quería escuchar nada más. Germán la entendió y simplemente bajó la mirada. Lo que quieras hacer a partir de ahora, no. Pero antes de que pudiera terminar, Valeria emitió un grito y se agarró sus sienes. Un aplastante dolor le invadió la cabeza. Germán, preocupado, corrió hacia ella, pero lo empujó con todas sus fuerzas, parte por el dolor de cabeza, parte por el dolor del engaño, y Germán tropezó con una de sus prótesis, golpeándose la nuca con el borde de la mesa. Su visión se nubló, las voces regresaron a su cabeza, la cabaña se transformó en su antiguo hogar y un fulmíneo calambre entumeció todo su cuerpo. Alcanzó a ver una sombra acercándose a su madre, quien yacía inconsciente en su cama. ¡No! ¡No!, gritó Germán impotente. La sombra pareció escuchar su voz y volteó su cuello revelando un semblante negro el cual poseía una diabólica sonrisa de colmillos blancos. Se burlaba de él. Germán apretó los puños y, haciendo uso de todas sus fuerzas, logró apartar aquel maleficio que lo mantenía inmóvil. Buscó algo con que defenderse y encontró un cuchillo ubicado a sus espaldas, el cual descansaba sobre una mesa vacía. Lo cogió y se aproximó hacia la sombra, pero al momento de intentar atacarla, ésta desapareció. Su mamá fue engullida por una absoluta negrura y pronto se vio envuelto en una profunda oscuridad, completamente solo. Una fría gota de sudor recorrió su frente. Escuchó una diabólica risa y comenzó a agitar el cuchillo intentando golpearla, pero sus intentos eran fútiles. Pronto el zumbido y las voces se incrementaron a tal punto de hacerle tener la visión de que sangraba por sus oídos y sus ojos. Unos pasos se escucharon a la lejanía. Germán aguardó atento y cuando sintió a esta sombra, se dio la vuelta y le clavó el cuchillo. La sombra se agitó y el rostro de un hombre de groseras facciones apareció. Lo miraba con sorna y una sonrisa demencial. Germán frunció el ceño y le clavó más el cuchillo. La sombra continuó riendo y su rostro se deformó en violentas sacudidas hasta transformarse en el rostro de su madre, quien derramó una lágrima, seguido de sangre por la boca. Los ojos de Germán se abrieron en toda su extensión, confundido ante lo que había sucedido. Su boca le temblaba y no podía reaccionar. Pronto toda la oscuridad comenzó a comprimirse en aquella sombra y el rostro se deformó una vez más. Cuando la oscuridad desapareció y volvió a la cabaña, vio que su puño clavaba un cuchillo en el pecho de Valeria, quien simplemente la observó. Observó al hombre al que alguna vez amó y que seguía amando, y en aquellos ojos llenos de calina pudo darse cuenta de que nunca lo conoció realmente. Germán solo sonrió, pero su sonrisa revestida en dolor era debido a que su pensamiento simplemente se apagó. El shock de ver a su amada desangrándose fue tal que su mente se hundió en una profunda oscuridad. Germán arribó a su auto, fue hacia la cabaña del encargado y le pidió sus llaves. El hombre se mostró triste al saber que se marchaban tan pronto, siendo que apenas habían llegado. Germán no contestó, tomó las llaves y agradeció. Metió a su amada en el asiento trasero y arrancó. La noche era tan fría y oscura como su propia mente. Germán se estacionó frente a su casa, sacó una pala y luego fue directo al árbol donde enterró a Ernesto. Cavó un agujero lo suficientemente profundo para meter el cadáver de su amada y, cuando lo volvió a cubrir, se quedó ahí sentado. Cientos de emociones negativas remoloneaban en su interior. Culpa, dolor, angustia, terror, arrepentimiento. Primero Ernesto, ahora Valeria. Se quería aferrar a un único pensamiento. Quizás si le hubiera dicho la verdad desde el principio, o quizás si nunca se le hubiera acercado. Aquel rostro que observó en la cabaña, ¿cómo pudo haberlo olvidado? Incluso lo mencionó durante sus pláticas con Valeria. Pero ¿por qué solo hasta ese momento se materializó con tal fuerza? Cuando acabó con la anciana, el zumbido y las voces se habían calmado, pero seguía sintiéndose intranquilo. El conocer a Valeria e intentar vivir una mentira fue lo que lo apartó de aquellos malsanos pensamientos. ¿Y su música? ¿Era acaso alguien tan malvado como la persona que se aprovechó de su mamá? Claro, la había engañado vilmente. La diferencia es que él sí la amaba. ¿Pero qué no acaso el amor debe ser puro y sincero? El simple hecho de pensar le asfixiaba. Tras estar unas horas ahí hincado, se puso de pie y se marchó con una sola idea en mente: enfrentar su destino. No es difícil averiguar el paradero de alguien cuyo rostro y nombre se encuentran arraigados en la memoria. Sin esforzarse demasiado, se enteró de que este sujeto tenía un restaurante de mariscos bastante concurrido en la Ciudad de México. Fue inaugurado 3 años tras la muerte de su madre.
Germán visualizó a lo lejos el restaurante de paredes color ostión y azul marino cuyo cartel tenía forma de olas. Oasis, leyó. Aquel no sería tan fácil como la anciana. Necesitaba establecer un patrón. Vigiló el lugar durante 15 días desde distintas ubicaciones. Una cafetería al otro lado de la calle justo frente al restaurante. Una tienda de libros un poco más alejada. Una heladería 50 metros más adelante. Y así cambiando de lugares. Aquel miserable asistía los lunes, miércoles y domingos. Y no se quedaba hasta la hora del cierre. Llegaba entre las 10 y las 11 de la mañana. Los lunes se iba a las 3 de la tarde. Los miércoles a las 4 y los domingos a la 1. Seguramente solo iba a hacer presencia de jefe y a recoger las ganancias. Como los domingos eran los días más tranquilos, le sería más fácil actuar. Germán había adquirido un rastreador GPS cortesía de uno de sus investigadores privados para ponerlo en el auto del miserable. A unos cuantos metros del restaurante había unas oficinas abandonadas, las cuales iban a ser remodeladas. Decidió armar una pequeña bomba casera con la suficiente potencia para hacer ruido, mas no para destruir el edificio. Necesitaba una distracción. Se infiltró una noche de sábado y dejó puesto un temporizador, el cual se activaría a las 12 de la tarde del domingo. La bomba explotó y la gente de los alrededores comenzó a correr desesperada y asustada. Germán aprovechó el caos para colocar el GPS y después se marchó. Antes de subirse a su auto, pudo ver al miserable saliendo del restaurante para ver qué pasaba. Todo su cuerpo ardió con tal furia que sintió las prótesis derritiéndose. El hogar de aquel sujeto se hallaba en la cerrada Cardis Norte. Se trataba de una casa de 2 pisos con paredes color salmón y puertas gruesas de un gris oscuro que contrastaban con la fachada externa. El lugar se veía bastante tranquilo y, más importante, discreto. Tenía un pequeño balcón a unos 3,5 metros de altura que Germán podría alcanzar trepando el pequeño olmo que se hallaba justo frente a la casa. La noche sería nuevamente testigo de la venganza que llevaría a cabo. Lo había planeado todo. Treparía el olmo, ingresaría a través de la ventana cuyo cancel mantenía ligeramente descorrido debido al infernal calor estival. Curiosa casualidad. Ingresaría y le rebanaría la garganta utilizando el mismo cuchillo con el que le cortó la cabeza a la otra bestia. Claro está que no podía dejarlo en la antigua casa de su madre. Mientras Germán esperaba en su auto, el cual estacionó unos metros antes de la esquina de Luis Carracci, que era la calle aledaña a la cerrada, divisó el auto de aquel miserable. Eran las 12 de la madrugada. Seguramente había salido con alguien. Cuando el miserable ingresó a su domicilio, volteó a todos lados. Ni un alma recorría la acera. Salió de su auto y caminó cauto hasta la esquina. Nuevamente se cercioró de que no hubiera nadie husmeando o la luz de alguna ventana encendida, como ojos que perforan la noche. Caminaba tan tranquilamente como podía para no hacer ningún ruido, pero a paso veloz. Toda su vida resonaba en una retahíla de imágenes con cada centímetro que avanzaba, y la ira se apoderaba más y más de él. Ambos, aquel miserable y la madre, habían sido los arquitectos de su desgracia, y ahora consumaría su venganza. Debiste cerciorarte de que había muerto, bisbiseó al llegar al olmo y observar hacia el balcón. El silencio era casi total, solo interrumpido por los murmullos del viento. Comenzó a trepar con gran destreza hasta situarse en una de las ramas superiores, y de ahí dio un pequeño salto para aferrarse al canto, con los dedos cual gato furtivo. El cancel se hallaba entreabierto, tal como lo esperaba. La brisa que se filtraba a través del resquicio parecía emitir una sardónica risa que irritó un poco a Germán. Creyó que el viento vaticinaba fracaso. Descorrió muy despacio el cancel, creando una abertura lo suficientemente grande para que pudiera allanar el lugar. Temió que fuera demasiado debido a que su obeso cuerpo apenas podía pasar. La luz de la luna era tenue y se apartaba del balcón, como si adoptara una posición ecléctica. Se acercó despacio a la cama empuñando el cuchillo. Vio la cama abultada. Esbozó una ligera sonrisa al pensar en la cara de susto que pondría aquel miserable cuando lo viera renacido. ¿Sería acaso como la de la anciana? No, él era mucho más cobarde, por lo cual devoraría regodeándose aquel festín pantagruélico de miedos que expondría y... Algo detuvo su marcha. La cama estaba abultada, sí, pero eran puras almohadas. Vaya, 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 ¿quién nos visita esta noche? Germán sintió el glacial metal que congelaba su nuca. No podía creerlo. ¿Cómo? Aquel día hace 9 años iba un poco borracho y drogado. Cuando iba a medio camino de regreso a mi hogar, un pensamiento me invadió. ¿Por qué no había sangre esparcida por doquier? Regresé a comprobar si seguías ahí tumbado y ya no te vi. ¿Cómo? ¿Cómo le hiciste?
preguntó aquel miserable. Germán no contestó, se mantuvo congelado, intentando buscar una oportunidad para darse la vuelta y rebanarle la garganta, como si quitara un pedazo de mantequilla. Si piensas atacar dando un giro, no te recomiendo que lo hagas. Al más mínimo movimiento, te destrozo la cabeza. Responde mis preguntas. Rugió con furia y un dejo de humillación, ya que no podía creer que aquel maldito mocoso hubiera crecido hasta ser más alto que él. Le ofendía el tener que elevar la cabeza y su brazo. Algunos internos del psiquiátrico eran violentos, por lo que había bastante seguridad, y todos los guardias llevaban prendas blindadas. Encontré en uno de los casilleros abandonados una camisilla cuyo material desconocía. Simplemente me gustó y me la puse. Entiendo, exhaló. Germán pudo oler su asqueroso vaho propio del beodo que recordaba. Pero, aunque tuvieras aquella prenda, seguro te quedó una cicatriz. Me encantaría verla. Germán vio su oportunidad en aquel comentario. Esperaba que le pidiera voltearse, dándole la oportunidad de actuar. Cualquier intento valía más que morir sin haber luchado. Pero mejor me deleitaré con su grotesca imagen cuando me cerciore finalmente de que ya no respiras, infeliz. Antes de que tu cañón ruja, ahora respóndeme tú. ¿Cómo supiste que vendría? ¿Y cómo lograste que me encerraran en aquel hospital psiquiátrico? Será más placentero que te fueras al infierno con la duda. Germán apretó los dientes impotente. Pero te lo diré por simple vanidad. Primero lo del psiquiátrico. ¿Sabes? Yo tengo muchos contactos. Aquel hospital, como bien recordarás, era un asilo donde tenían a los pobres infelices que ya no eran aptos para convivir con la sociedad. Era gente que había cometido crímenes debido a su mente dañada. Le pagué a un conocido para que te llevaran ahí. ¿Por qué crees que los policías te aprisionaron sin hacer preguntas?, le dijo emitiendo una sardónica risa. Cuando cerró sus puertas, mi contacto me dijo que te iban a transferir, al igual que a todos los internos. Pero le pedí que te dejaran ahí, ya que sabía que no huirías a ningún otro lado. Tu mente y tu cuerpo estaban rotos. ¿Qué más podías hacer?, espetó. Además, no creas que había olvidado lo que me hiciste. Por eso decidí ir a acabar contigo yo mismo. Admito que me impactó el no verte muerto ni encontrarte en las cercanías. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo sabría que vendrías, bueno, no era difícil de imaginar cuando me enteré de la muerte de mi madre. El corazón de Germán comenzó a latir con más fuerza. Y no me malentiendas, no estoy enojado contigo por eso. La verdad nunca me agradó, confesó con cierto desagrado. Pero tenía buenas ideas. Al enterarme de la brutalidad de los actos, no pude pensar en nadie más que en ti, desgraciado. Pensé en diversas formas de prepararme para cuando llegara este día, pero la verdad, me lo hiciste más fácil de lo que creí. Germán hizo una mueca de confusión. Una de mis empleadas, la hostess para ser más preciso, se le hizo raro ver al mismo sujeto cerca del restaurante. Alguien tan obeso como tú no pasa desapercibido tan fácil, ¿sabes? En una plática trivial, me comentó que desde hacía unos días que veía al mismo sujeto obeso ingresando a diversos establecimientos cerca del restaurante. Al principio no pensé que se tratara de ti, pero algo en mi interior no lo podía negar. Las mujeres son increíblemente observadoras, ¿no lo crees? Claro, Germán se hallaba tan concentrado estudiando a su presa que jamás prestó atención en el personal del restaurante, especialmente en aquella chica ubicada a las afueras del lugar, cuya única tarea era estar atenta a los clientes. Tampoco creyó que su nueva identidad fuera a suponer una desventaja contra él. ¡Ja! ¡Qué cruel chiste de la vida! Todo su plan derrumbado cual edificio incendiado, por una empleada quien solo comentó una casualidad. Germán se sintió tan estúpido. En aquel momento en que su vida se extinguiría, su razonamiento comenzó a desaparecer por consunción, y el arrepentimiento de lo que les hizo a las personas a quienes había amado lo destrozaba. Desde que me lo comentó hace unos 7 días más o menos, me preparé para tu visita. 7 días. La tardanza al estudiar con precisión a su presa y su distracción producto de la abstracción en que se sumió generarían el fracaso de su misión. Cerró sus ojos y esperó a que aquel miserable tirara del gatillo para llevarlo con su mamá, con papá Ernesto y con Valeria, aunque no se sentía digno de estar frente a ninguno de los tres. ¿Qué sucedió? Ese no fue el característico rugido del arma que expele un proyectil a 400 metros sobre segundo. El tiempo sufrió una elongación tal que el cerebro de Germán discurrió todo casi al instante, y frenético,
Comenzó a lanzar órdenes a través de impulsos eléctricos que le provocaron un ligero entumecimiento en sus extremidades. Germán giró en redondo empuñando el cuchillo y dio justo en la garganta del miserable, quien se precipitó hacia atrás tirando el arma que se disparó al impactar contra el suelo, produciendo un rugido ronco, como un dragón enfermo. El proyectil impactó contra la pared, dejando un agujero. Germán observó al autor de todo su sufrimiento en el piso, con la mano sobre la garganta, intentando frenar el sangrado, y cuya mirada denotaba terror puro. Germán dio un paso hacia adelante. El miserable se arrastró en un intento fútil por alejarse. Germán se acercó al cancel para cerrarlo mientras rezaba que nadie hubiera escuchado el bronco rugido del arma. Se dio cuenta de que el cuarto era un sitio insonorizado debido al material de las paredes y las juntas del cancel que sellaban a la perfección con un engomado. Recordó que al miserable le fascinaba que sus parejas sexuales emitieran los mayores gritos posibles, y seguro conservaba aquellos repugnantes gustos propios de su lascivia. Curioso el pensar que no quería que nadie lo escuchara. No iba para nada con su apariencia, pero bueno, ahora era el dueño de un exitoso restaurante. Seguramente no quería manchar su imagen. Apretó los dientes con furia al recordar y cuando volteó, se dio cuenta de que intentaba incorporarse para alcanzar el revólver, razón por la cual le clavó el cuchillo en el pie derecho. El miserable chilló y aulló de dolor y volvió a caer de espaldas. Germán se quitó sus ropas y comenzó a remover las prótesis. Aquel miserable observaba horrorizado la escena y no podía dejar de compararlo con una especie de demonio que se transformaba. Cuando Germán acabó, volvió a colocarse su ropa. Desvió la mirada hacia el revólver que yacía en el piso, y la herida de su pecho le ardió. El sufrimiento que te voy a provocar será 1000 veces mayor al que tú me provocaste, le dijo haciendo las sienes del hombre mientras le hundía las uñas en la piel. Me aseguraré de que hasta en el infierno sigas sufriendo, miserable. Aquel sujeto quiso rogar por su vida, pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, sintió unos nudillos impactando contra su rostro. El dolor no se parecía en nada al que sintió cuando Germán tenía 13 años. Esta vez era más fuerte, más salvaje. Pronto una ráfaga de golpes bombardeó su rostro, el cual se deformaba con cada impacto. Cuando Germán se dio cuenta de que aquel semblante comenzaba a perder el conocimiento, cogió el cuchillo y le cortó los dedos de los pies y de las manos. Después le bajó el pantalón y cercenó su falo. Le arrancó pedazos de piel y cuando comenzó a sufrir espasmos producto del dolor, le clavó el cuchillo dentro de su boca. Te veré en el infierno para seguir torturándote, miserable, le dijo a unos ojos abiertos como platos cuyo terror seguía vivo y gritando a todo pulmón, pese a que ya no existían latidos. Germán observó un rato la cara del miserable. Finalmente la nefaria bestia bicéfala había sido aniquilada. Ahora ya no quedaría maldición que lo persiguiera, ¿cierto? Sintió un ligero dolor de cabeza que lo sacó de su trance. Recogió la pistola y buscó una bolsa para meter sus prótesis. Bajó hasta la cocina, regresó al cuarto para guardar las prótesis y regodearse una vez más con aquella sangrienta escena. Y después se marchó a toda prisa. No había nadie, ni un alma en la calle. Arrancó y se perdió en la oscuridad. Por alguna razón que desconocía, en su trayecto de vuelta a casa, decidió pasar al lago de Pátzcuaro para admirar el amanecer desde aquellas pacíficas aguas. No, sí lo sabía. A su mamá le encantaba presenciar el amanecer a la orilla del mar, a un lago o un río, o cualquier gran cuerpo de agua. El alba despuntaba cuando atravesaba la carretera. Se desvió hacia la izquierda de la carretera Guadalajara-Morelia, hacia Pátzcuaro-Chupícuaro, atravesando un camino de grava donde divisó varias casas pequeñas de ladrillo. Seguro pertenecían a la gente que vivía en aquel bucólico campo, cuyo verde pasto donde discurrían varios árboles de forma aleatoria daba un toque de armonía al lugar. Avanzó lentamente porque no quería despertar a nadie. Entonces vio una luz que nacía de una linterna. Esta cintiló y Germán se frenó. Un hombre que llevaba unos vaqueros azul oscuro y una camisa de manga corta a cuadros se había parado frente a él, elevando el pecho cual macho alfa que protege su territorio. ¿Quién es usted y qué quiere a estas horas de la madrugada?, cuestionó imperante. Más bien, ¿qué hace usted despierto a estas horas?, pensó Germán. No he tenido una buena temporada y simplemente deseaba presenciar el amanecer desde el lago. Oh, entiendo, dijo encendiendo un cigarrillo. Este es un sitio turístico donde las personas vienen a pasar unas buenas vacaciones a cambio de un pago, dijo frotando 2 dedos. Claro, le pagaré lo que guste, solo, por favor, permítame cumplir este deseo.
El hombre atisbó una desesperación tal que suspiró. De acuerdo, siga avanzando y llegará a la orilla del lago. A su derecha verá una reja verde que es donde los clientes aguardan mientras rentan un bote. Si desea navegar, regrese en su auto y atraviese este arco, dijo señalando la estructura de madera. Al fondo puede encontrarme. Perfecto, muchas gracias, manifestó con la emoción de un niño que había muerto hace mucho. Incluso le provocó una carcajada al hombre, quien se dio la vuelta y comenzó a recorrer aquel sendero hacia su hogar. Seguramente se iría a preparar un café porque tenía pinta de ser alguien que compite contra el sol y siempre gana la carrera. Germán detuvo su auto al lado de un joven roble y se sentó sobre el techo para admirar mejor el amanecer. Mientras aguardaba, extrajo el arma y la examinó minuciosamente. ¿Qué ocurrió en aquel breve instante que se elongó hasta transformarse en una eternidad? Germán quitó el cargador y lo escrutó con curiosidad. En los laterales tenía una pequeña, casi imperceptible abolladura. Después estudió la munición. Era opaca, como si llevara años desterrada en aquella oscura cueva, esperando a ser liberada para cumplir su única misión de asesinarlo. Finalmente revisó el cilindro y el extractor. Parecía tener polvo en los mecanismos. Al parecer, aquel Colt Python era muy preciso, pero también muy sensible a un mal mantenimiento. Un pensamiento atravesó su mente, como una saeta que lo esclareció. Cuando el miserable se hallaba indefenso en el suelo, su rostro se veía bastante demacrado, un envejecimiento producto del estrés y la falta de sueño. Se preguntó durante cuánto tiempo habría estado sin usar aquella arma, manteniéndola siempre a su lado para sentirse a salvo. Desabotonó su camisa y palpó la cicatriz que se sentía como si tuviera algo bajo su piel. Después colocó el cañón frente a sus ojos, como si iniciase un duelo de miradas. Aquella había sido el arma con la que lo había asesinado, o eso había creído. La paliza que le propinó cuando niño y la frialdad carente de todo miedo a la muerte cuando lo enfrentó en aquel psiquiátrico debieron germinar una especie de miedo en el interior de aquel miserable que lo atenazaba al borde de la desesperación, y no podía sentirse seguro sin su arma. No obstante, al ser alguien que desconoce de dichos instrumentos diseñados para quitar vidas con la mayor facilidad posible, no le dio el cuidado necesario. ¿Cuántas veces no habrá quitado el cartucho y vuelto a colocarlo para practicar, desenfundando y apuntando contra el espejo, quizá espetando alguna amenaza, aguardando espaventado hasta que Germán lo visitara, como una aparición que había regresado del más allá para cobrar venganza? Una melancólica sonrisa adornó su semblante y comprendió que el flujo del tiempo desde el pasado hasta el presente se había aliado con él para darle la victoria, al haberle inficionado un pánico demencial a aquel miserable. Elevó la mirada junto con el sol que se levantaba para saludarlo, mientras las aguas se iban tiñendo de ámbar al igual que el cielo. Una suave brisa revolvió su cabello y cerró sus ojos aspirando la pureza que emanaba del lago, inflando su pecho hasta atiborrarse. Pese a haber cumplido su venganza, nada de lo que había hecho podía deshacerse. Lo que sí sabía era que estaba vivo, pero completamente solo, y no quería volver a tener contacto con nadie porque por más que hubiera dado muerte a la bestia, sentía que aquello que se divertía con verlo sufrir no se había marchado, y volvería para perjudicar a cualquiera que se le acercara. De momento, todo el odio que había sentido quedó disipado, y las voces y el zumbido finalmente se habían apagado, pero aquella inagotable batalla le había dejado secuelas que afectarían por siempre su manera de vivir. Regresó a su hogar y depositó el cuchillo en su caja fuerte, junto con la pistola del miserable. Se sentó para descansar, pero no pasaron ni 5 minutos cuando se dio cuenta de que todavía le faltaba algo por hacer. Esto cuando al voltear hacia arriba vio el retrato de Valeria. Parecía como si ya se hubiera acostumbrado a la noche. Llegó al cementerio donde habían enterrado a su madre y se acercó al vigilante, quien descansaba en su caseta. Le dijo que su madre había sido enterrada ahí y que había vuelto para llevársela. Le contó la historia de cómo murió y el vigilante, quien sintió compasión por él puesto que también tenía una historia con un trasfondo trágico, lo acompañó hasta la tumba, cuya ubicación era quizá el recuerdo más fresco que tenía de aquellos días en el hospital psiquiátrico. Cavó durante largo rato. El viento susurraba lamentos y el frío la enervaba. Tras unos cuantos minutos, pudo encontrar el ataúd. Lo abrió y las lágrimas inundaron su rostro. Sacó los huesos y después volvió a echar la tierra. Agradeció al vigilante y después se dirigió hacia su auto. Antes de marcharse, pudo ver la neblina envolviendo el lugar, como si se tratara del vaho de los lamentos que podía escuchar. «Finalmente le he hecho pagar por lo que nos hizo», dijo derramando lágrimas después de que la enterró junto a Ernesto y a Valeria. «Te fuiste sin saber la clase de basura que era, pero sé que,
Desde donde quiera que me estés viendo, pudiste descubrirlo. Después dirigió su mirada hacia Ernesto para disculparse y agradecerle por haberlo rescatado. Finalmente fue el turno de Valeria. No dijo nada, simplemente intentó recordar. Cuando Valeria lo empujó y su mente se perdió en la oscuridad debido al golpe en la nuca, vio algo, unos hermosos ojos como esmeraldas que intentaban rescatarlo. Cuando Valeria vio que se agitaba violentamente, quiso escapar, pero algo en su interior le dijo que no podía dejarlo ahí, sufriendo. Los momentos a su lado no la dejaban marcharse como si nada. Como Germán estaba de espaldas a ella, no vio el cuchillo, hasta que se dio la vuelta y la apuñaló pensando que era esta sombra que lo acosaba. Su mente ahora estaba despejada, mas no era libre. La música se había extinto producto de su propia mano, y aunque siempre la mantendría en su memoria, el mundo jamás podría escuchar tan bella sinfonía. Tenía miedo del futuro, miedo de sí mismo, miedo de la incertidumbre. ¿Qué podía hacer? ¿Entregarse por sus crímenes? ¡Qué buen chiste! Después de todas las injusticias que vivió, no le parecía una opción. Recordó lo que le comentó Ernesto, que pudo multiplicar su dinero al realizar inversiones estratégicas. Se puso a estudiar hasta que su mente se llenó con todo el conocimiento que los libros que consiguió le pudieron aportar. Se consiguió una laptop y, haciendo uso de su nueva identidad, abrió una cuenta bancaria la cual utilizó para realizar inversiones. Su intención no era generar riqueza para sí mismo, sino generar riqueza para dar a los menos afortunados y donar a asociaciones destinadas a la labor social para niños sin hogar, niños que sufren de maltrato y personas que requieren algún tratamiento y no tienen para costearlo. Claro está que realizaba profundas investigaciones para asegurarse de que su dinero fuera usado de manera correcta. No lo hacía para redimirse por haberles quitado la vida a Ernesto y a Valeria, sino porque quería hacer un cambio por muy pequeño que fuera. Casi no sale para evitar todo contacto con el mundo porque, pese a que las voces y el zumbido se hayan calmado, todavía tenía miedo. No sabía si aquel golpe en su nuca seguiría afectando su percepción, si su mente se sometía a mucho estrés. Era mejor así, siendo una sombra en la sociedad, únicamente saliendo para comprar los insumos básicos y para visitar las tumbas de Ernesto, de Valeria y de su mamá, y de la esposa de Ernesto, claro está, ya que su espíritu también descansaba ahí. No sabemos si en un futuro volvamos a saber de él, pero lo que sí sabemos es que seguirá haciendo todo su esfuerzo por hacer un pequeño cambio en el mundo y asegurarse de que la menor cantidad de niños sufran lo que él sufrió, así hasta el final de sus días y hasta que finalmente pueda reunirse con la gente que amó, si es que se le permite.